Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor un día más, ¿verdad? Gracias damos al Señor por la oportunidad y el privilegio, como dijo el pastor. Estoy segura que hay muchos en esta iglesia que pueden tener el privilegio de estar aquí adelante, pero al Señor se le ocurrió que por gracia y pues yo también estuviera acá y yo soy obediente. Amén. Dígale, hay que ser obediente. Amén. Hay cosas que a veces no las entendemos ni las comprendemos, pero hay que obedecer, ¿verdad? Nada más. Y hay que obedecerle al Señor, y hoy yo estoy aquí en un acto de obediencia, agradecida con el Señor porque es un privilegio estar delante de ustedes con temor y temblor, porque es una responsabilidad muy grande, pero confiando en el Señor que lo que yo pueda traer hoy en esta noche, la palabra que el Señor haya puesto en mi corazón pueda calar en su corazón también, y usted no se vaya igual a como vino. Yo estoy segura que ya no se va a ir igual, amén, porque hemos recibido mucho del Señor en esta noche, amén. Yo no sé usted, pero yo ya he recibido mucho del Señor y la gloria es para Él, y estoy segura que ya no nos vamos a ir igual. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos dirija y que sea Él. Yo le voy a pedir que usted primeramente abra su Biblia y me acompañe en la lectura de la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, por favor. Y con un fuerte amén usted pueda decir que ya tienes la palabra para que pueda acompañarme. Amén. Estamos bendecidos y en victoria. Amén. Yo lo creo. Amén. Hoy es una noche especial. El Señor ha preparado un tiempo hermoso para nosotros y estoy segura que van a haber muchas cosas que el Señor nos puede hablar y nos ha hablado ya. Como dijo el pastor, lo más importante es venir a la casa del Señor a adorar, y hoy hemos recibido ya de su presencia. Amén. Me permito leer en la versión de la Reina Valera de 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Qué hermosa palabra es esa. Yo no sé si para usted lo es, pero para mí es una hermosa palabra. Amén. Y en esta noche le vamos a pedir al Señor que nos dirija, nos hable y que pueda por medio de esta palabra traer a cada uno de ustedes y a mi vida también algo nuevo. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Señor, poniendo, Señor, en tus manos esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, y he pedido, Señor, que sea tú, Señor, el que hable, el que me dirija a través de tu Espíritu Santo, Señor. Quita todo temor, quita todo, Señor, espíritu de distracción y todo aquello que Satanás haya querido poner para hacer que el plan tuyo en esta noche, Señor, sea interrumpido. Ponemos en tus manos, Señor, y yo me pongo en tus manos, me pongo, Señor, a tu disposición para que tú me uses como un instrumento, Señor, y yo pueda hablar lo que tú desees, Señor, y lo que tú has puesto en mi corazón para cada uno de los que hoy está aquí, que ellos puedan llevarse en su corazón una palabra atesorada. Te pedimos, Señor, que la honra y la gloria sean solamente para ti, Señor, y que cada uno de los que estemos aquí no nos vayamos igual que como vinimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dígale al que está a su lado: es necesario morir. Es necesario morir. Ese es el título que en esta noche he traído, y es justamente de alguna forma, bueno, el pastor hablaba de lo importante que es a veces que nosotros le pongamos atención a tantas cosas de esta tierra
y que le ponemos atención diariamente a querer ser mejores como personas, a querer ser mejores como profesionales, a querer quizás a veces desempeñarnos en muchas cosas de la mejor manera. Pero a veces desviamos nuestra mirada de las cosas que son realmente importantes, como dice la palabra, de las cosas que son de arriba, de las cosas que realmente importan. ¿Pero por qué las desviamos? Porque probablemente cuando hemos venido al Señor y por cuando vinimos al Señor, tuvimos que haber muerto a nuestro yo. Tuvimos que nacer de nuevo y dejar ese anterior yo y ser una nueva criatura. Pero probablemente no morimos como teníamos que haber. Y hay cositas ahí que posiblemente quedan. Pero por eso en esta noche quiero hablarles justamente de eso, de ese necesario morir. ¿Por qué? Porque para poder ver la gloria del Señor tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestras necesidades, a todo lo que le damos un primer lugar tenemos que morir para que el Señor crezca. Amén. El verdadero cristiano, dice, debe caminar con la convicción de hacer la voluntad del Señor. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, es para hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y alcanzar la salvación. Sin embargo, como les decía, muchos de nosotros o muchas personas en algún momento caminan y aceptan al Señor, pero quieren vivir una vida en Cristo, pero no ser transformados. No quieren ser una nueva persona. Quieren probablemente vivir una vida en Cristo, pero seguir arrastrando algunas cosas que vivían allá en el mundo o que practicábamos, que quizás por costumbre, algunos por desconocimiento. Y es que es necesario morir, como dice esta palabra. ¿Por qué? Porque si morimos, centramos y sabemos que podremos poner la mirada en lo que tenemos que hacerlo. Porque podemos redarguir nuestro corazón y saber qué es lo que quiere el Señor o cuál es la voluntad del Padre y cuál es la voluntad mía. Amén. Un verdadero hijo de Dios debe buscarle hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la principal voluntad de Dios? Según la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:4, y me permito leer para usted porque quiero ser breve, ya que todavía falta la cena del Señor. Dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la principal voluntad del Señor, que usted y yo seamos salvos. Esa es la principal voluntad del Padre. Pero también sabemos, ¿y quiénes creen que vamos a ser salvos? Amén. Que somos salvos por gracia. Dígale que está a su lado, yo creo que yo voy a ser salvo. Amén. Y me estoy preparando para ser salvo. Amén. Dice que esa es la voluntad, la principal voluntad del Señor, que nosotros seamos salvos. Pero también existe un propósito por el cual estamos en esta tierra, y es que el Señor a cada uno sabe que el Señor tiene un propósito con uno. Y es para que ese propósito se cumpla, tenemos que entender que debemos morir a nuestro yo, que debemos empezar a centrar nuestra mirada en las cosas de arriba, así como dice el versículo 2, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es que, ¿qué son las cosas de la tierra? ¿Qué son las cosas de la tierra? Todo aquello que para usted desvíe su mirada de las cosas de Dios. Todo aquello que tenga un lugar muy diferente a lo que Dios quiere para hacer cumplir su propósito en usted. Y es que cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos que entender que si nacemos de nuevo, debemos morir a muchas de esas cosas. ¿Y qué es ese morir? ¿Y qué son esas cosas de la tierra? Todo aquello que es material, todo aquello que nos dé una satisfacción temporal. El dinero, muchas veces trabajamos y nos esmeramos en producir dinero, en producir y en ser bendecidos. Probablemente decimos, y no es que quiere decir que los hijos de Dios no seamos bendecidos. Amén. Pero si aquello nos aparta del propósito del Señor, pues también debemos apartarlo. Y es exactamente a lo que quiero ir, porque todas las cosas que no sean
y que nos apartan del propósito del Señor, debemos entender que debemos morir a eso también, que debemos hacer que el Señor lo quite y apartar la mirada. Y no es que no pretendamos ser bendecidos, porque el Señor ha prometido bendecir a sus hijos. Amén, ¿verdad? Ha prometido bendecir a sus hijos, y eso es lo bueno de saber que cuando centramos también nuestra mirada en el Señor, tenemos recompensa de parte del Padre, porque también tendremos bendición material, bendición espiritual, bendición en todas las áreas de nuestra vida. Dice que aquello material es aquello que nos atrapa y nos trae de alguna forma la atención, nos quita del propósito del Señor, nos da una satisfacción temporal, aquello que probablemente le ponemos más atención. Probablemente mucha gente quiere tener una vida exitosa, quiere tener una profesión exitosa, quiere tener un matrimonio exitoso, probablemente es lo que le llama, y nos esmeramos más en buscar eso que en buscar las cosas de arriba, que buscar el propósito del Dios en cumplirse en nuestra vida. Y entendemos que cuando desviamos nuestra mirada del Señor, es ahí donde perdemos también el propósito del Señor en nuestra vida. ¿Y qué son las cosas de arriba? Pues todo lo contrario, todo aquello que el Señor tiene planeado para usted y para mí, todas esas promesas que el Señor ha dejado en la palabra de Él para usted y para mí, empezando por tener salvación, empezando por tener vida eterna, empezando por tener bendición hasta que sobreabunde, para tener plenitud de gozo, para tener paz. Todo eso que el Señor ha prometido son las cosas de arriba, esas que Él ha prometido para usted y para mí. Y cuando entendemos eso, entendemos que lo importante debería ser siempre en nuestra vida buscar eso, y no buscar éxito, y no buscar una satisfacción temporal, sino aquello que nos trae paz. Justamente lo decía el pastor ahora, qué lindo es, yo no sé si usted lo ha podido sentir, pero qué lindo es cuando adoramos al Señor de corazón. Es un momento, un tiempo cuando nosotros adoramos al Señor y podemos recibir y ser llenos del Señor. Es algo tan hermoso que estoy segura que usted nunca va a comparar eso con nada de esta tierra, nada material, nunca lo va a cambiar. El que lo experimenta y lo sabe que es un tiempo que jamás se compara con ninguna otra cosa y que no se puede comprar con nada más. La salvación, dice, y el cumplimiento, el propósito de Dios en mi vida es parte de esas cosas de arriba que el Señor habla. En todas las bendiciones que Dios ha prometido para todos aquellos que son fieles. Yo no sé quiénes son fieles acá. Amén. Somos fieles, debemos ser fieles. La palabra del Señor nos llama a ser fieles. Dice que porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y debemos caminar bajo ese propósito de ser fiel. Todo aquello que a nosotros nos traiga paz es lo que viene de arriba del Señor. Pero ¿cómo es que podemos nosotros morir y hacer la voluntad de Dios? Como les decía, a veces es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo diario de preocupaciones, donde tenemos que solventar gastos, donde tenemos situaciones personales, donde tenemos muchos problemas, probablemente aflicciones. Pero el Señor también ha prometido, en su palabra nos ha dado la forma de cómo hacerlo. Y una de esas es obedeciendo su palabra. Hay que leer y escudriñar la palabra. La única forma también de no hacer la voluntad de Dios es cuando desconocemos la palabra del Señor. Por eso es que debemos aprender y leer la Biblia y estudiarla. Porque si obedecemos la palabra del Señor, hacemos la voluntad de Dios también. Estaríamos haciendo la voluntad del Padre, teniendo una relación con Dios y viviendo consagrados para Dios. El Señor revela su voluntad, el Señor revela su propósito y lo que Él quiere de nosotros en esas cosas de arriba que tenemos que buscar cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando tenemos y estamos consagrados al Señor, cuando le podemos ir a consultar, Señor, esto me conviene, Señor, esto es algo que quieres que haga,
porque dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Y probablemente lo que para mí el Señor crea que me conviene, para usted no. Y muchos creemos que porque a otro aquello tal vez le convenía algo, a mí también me conviene. Pero debemos buscar al Señor y la voluntad del Señor de esa forma, diciéndole: Señor, enséñame cuál es tu voluntad, para ver esas cosas de arriba que tengo que ver y no ver las cosas que yo quiero ver, para entender que debo ser lo que tú quieres que yo vea y no lo que yo quiera ver. Dice: buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Y es que esa es la promesa más grande, porque sabemos que si buscamos de las cosas de arriba, ahí está Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es que tenemos que morir para saber que vamos a estar escondidos en el hueco de la mano del Señor, para estar escondidos en la palma de la mano del Señor, para saber que tenemos protección del Señor. Si hemos muerto a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, el Señor es el que se va a encargar de escondernos en el hueco de su mano y de protegernos y de bendecirnos y de llevarnos en esta vida a cumplir el propósito que Él quiere cumplir con nosotros. Amén. Otro punto muy importante para hacer la voluntad de Dios, y es quizás para mí uno de los más importantes, porque todos sabemos que debemos obedecer la palabra del Señor y que tenemos que tener una relación con Dios. Pero hay un ejemplo muy claro en la palabra del Señor de cómo podemos hacer esa voluntad de Dios para poder ver las cosas que el Señor quiere. Y es que justamente nuestro modelo, nuestro mejor modelo de haber cumplido la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. Amén. Ese que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es que dice en Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para mí este pasaje me deja una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque el modelo principal de nosotros de obediencia y de voluntad de Padre es Jesucristo. El Señor fue enviado, Jesús fue enviado a esta tierra con un propósito, y pudiendo haber dicho no lo hago, decidió hacer la voluntad del Padre y murió físicamente. Murió ¿para qué? Para que podamos tener salvación todos nosotros, para cumplir el propósito por el cual fue enviado a esta tierra. Y ese es el modelo que para mí es aún más importante. ¿Por qué? Porque nos muestra no solamente que el Señor Jesús es un modelo a seguir, sino que para que Él lo hiciera, tuvo que tener carácter. Y es lo que probablemente a veces nos hace falta como hijos de Dios para cumplir los propósitos del Señor. El carácter. Ese carácter que tuvo el Señor de haber sido golpeado, de haber sido herido, de haber sido señalado, de haber sido burlado, de haber sido exhibido. Y aún dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, o sea, como un animal. Así fue llevado Jesucristo al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y eso solo habla del carácter que tenía Jesucristo. Y es el carácter que también nosotros, como hijos de Dios, debemos modelar. Y debemos buscar ese carácter de Jesucristo, el carácter que nos enseña que a veces hay que cerrar nuestra boca y solo esperar en Dios. Y solo esperar el propósito del Señor cumplirse. Amén. Este versículo justamente nos enseña que el carácter del Señor Jesús es el que debemos nosotros adoptar para ver justamente las cosas de arriba. Porque si nos ponemos a poner atención a todas las cosas de esta tierra, quizás a la primera desistiríamos de todo. Yo no sé si a usted le pasa, pero sí. Y no, ni siquiera se compara a lo que el Señor tuvo que pasar. Ni siquiera. El Señor fue crucificado
fue exhibido públicamente, pero nosotros diariamente de alguna forma somos exhibidos, somos señalados, somos juzgados. Y si nosotros no pusiéramos y no ponemos, porque a veces nos pasa que ponemos más atención en las cosas de abajo y queremos vernos las cosas con nuestros ojos terrenales y no con los ojos que el Señor quiere que los veamos. Si le ponemos atención a eso, pues perdemos la mirada del propósito del Señor en nosotros. Perdemos la visión del Señor en nosotros y dejamos que se haga más grande nuestro yo y que no crezca el Señor Jesús como tiene que crecer. Dejamos de morir a nosotros y hacemos que es nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque fui señalado y lo que queremos es en nuestra humanidad posiblemente también señalar. Si somos señalados, responder a aquello. Si somos de alguna forma cuestionados, queremos pelear, queremos hacer berrinche posiblemente. De alguna forma queremos defendernos, porque esa es la naturaleza del ser humano. O excusarse o defenderse de alguna forma. Queremos defendernos de todo lo que nos dicen, defendernos de todo lo que nos pasa, o ponerle una excusa a todo lo que nos pasa, sin entender que tenemos que aprender a aceptar, a callar muchas veces y ir al trono de la gracia del Señor, que es donde tenemos que ir a presentarnos y decirle: Señor, cumple tu propósito en mí. Haz que yo muera para que tú, Señor, seas el que sea glorificado a través de mí. Hazme morir a mí para que tú seas glorificado a través de mí, para que el carácter de Jesucristo, ese que tenemos que adoptar, sea el que adoptemos todos los días y podamos decir: sé tú, Señor, el que pelea nuestras batallas. Sé tú, Señor, el que aboga por nosotros. Sé tú, Señor, el que va delante de mí, el que habla por mí. Amén. Y es que a veces fijamos, como les digo, la mirada en las cosas de esta tierra, porque ponemos en duda lo que el Señor ha prometido para nosotros, que es estar con nosotros todos los días de la vida, que es que Él será nuestro abogado por excelencia, dice la palabra del Señor. Si nosotros viéramos las cosas con los ojos espirituales y pudiéramos ver las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra, entenderíamos que todo es parte de un propósito de Dios. Que todo es parte de un propósito de Dios para cada uno de ustedes. Porque para mí el propósito puede ser uno, pero para usted sea otro. El Señor tiene diferentes propósitos para cada uno de nosotros. Y de cada uno de nosotros depende. Y de dónde fijemos nuestra mirada, que el Señor cumpla su propósito. Cuando probablemente hablamos, es cuando más le estorbamos al Señor. Cuando de alguna forma queremos hacer las cosas con nuestras propias manos o a nuestra forma, le estorbamos al Señor y desviamos nuestra mirada de las cosas de arriba y las ponemos más en las cosas de abajo, sin entender que nos estamos apartando del propósito del Señor. Porque dice su palabra que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y si entendiéramos eso, entenderíamos que una vez glorificado el Señor Jesús, nosotros también seríamos glorificados juntamente con Él. Porque el Señor ha prometido que si nosotros vemos las cosas con los ojos que tenemos que verlas, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Porque Él lo prometió. Si vemos las cosas con los ojos que deberíamos verlas, si guardamos silencio y dejamos al Señor actuar, y entendemos que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos muchas situaciones y preferimos buscar una solución, preferimos llamar a alguien y quizás descargarnos y quizás decir? ¿Cuántas veces usted ha hecho eso y en vez de eso ha ido a su cuarto, a cualquier lugar, a un servicio sanitario que sea, que usted pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, yo esto lo pongo en tus manos? Muchas veces preferimos buscar ir a descargar en otra persona, buscamos cómo contaminar quizás a otro, buscamos cómo nos den una solución, pero no es la solución que estamos esperando.
A veces sí tenemos un consejo sano, pero no necesariamente siempre. Y como le digo, porque hay que entender que hay que buscar la voluntad del Señor. Probablemente alguien nos aconsejará, pero ¿está seguro usted que es la voluntad de Dios lo que le están aconsejando? Solo el Señor es el que pone en el corazón la convicción de lo que usted está haciendo y que aquello sea la voluntad del Padre y de lo que el Padre tiene para usted. Porque dice que debemos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que no es a cualquiera que tenemos que poner nuestra mirada, es a la diestra del Padre, ahí donde está el Señor Jesús, ese modelo de carácter, ese modelo de templanza, de mansedumbre, ese modelo que fue el Señor Jesucristo para nosotros, para entender que no importa cuánto suframos en esta vida o cuánto tengamos que soportar, nuestra recompensa está en el cielo. Y tenemos que cumplir un propósito que es el propósito del Señor y no es el nuestro. Muchas veces creemos que el propósito es que cantemos, que prediquemos, y no es necesariamente eso, es lo que el Señor quiere a través de eso. No es que, como decía el pastor ahora, que usted se especialice en predicar, porque habrá muchos que no lo hagan o no lo hagamos también, pero es el propósito de Dios y lo que el Señor quiere a través de cada persona hacer, lo que tenemos que buscar. No es hacerlo y no es que quiere decir que la excelencia no sea buena, o hay que hacerlo de la mejor forma para el Señor, pero por sobre todo hay que buscar la voluntad de Dios. Hay que buscar el propósito del Señor cumplirse. Hay que entender que si no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar y no vamos a tener lo que deberíamos tener, la recompensa del Padre. Esa promesa que dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y qué lindo es saber que el día de mañana usted, el Señor, pueda decir: yo me voy a glorificar con Él. ¿Por qué? Porque un día Él puso sus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque quiso mermar a su yo y permitió que el Señor creciera y que el Señor fuera el que cumpliera su propósito a través de Él. Sí, amén. Amén. Y es que hay que ver las cosas como Dios quiere que las veamos y entender que sin el Señor no somos nada. Si el Señor no va caminando con nosotros, en vano caminamos. En vano hacemos muchas de las cosas que hacemos si no ponemos en manos del Señor el propósito de Él. Si no le decimos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si caminamos en nuestra humanidad creyendo que nosotros tenemos solución a aquello y no ponemos nuestra atención en que el Señor debe cumplir su propósito y ese es el que tenemos que buscar. Pero qué difícil es a veces entender que es en la búsqueda donde también encontramos el propósito de Dios. Amén. Yo en esta noche quiero instarlo a que usted entienda y que podamos entender todo, que hay que morir. Hay que morir a nuestro yo. Hay que morir a nuestro yo terrenal y ver las cosas con los ojos que el Señor quiere que las veamos. A ver y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice su palabra, donde está Cristo, entendiendo que de Él es el que tendremos recompensa. Que de parte del Señor que tendremos recompensa, y es una recompensa que no es temporal, sino que va a ser para toda la vida, que será para la vida eterna. Esa salvación que el Señor ya nos ha prometido a nosotros y que debemos buscar todos los días, cómo ser salvos, mantenernos, porque ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero debemos saber que el propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestra vida, pero si caminamos bajo el propósito del Señor. Si ponemos nuestra mirada en las cosas que el Señor quiere y entendemos que debemos posiblemente muchas veces callar, muchas veces
dejar de lado nuestro ego, nuestro conocimiento y entender que eso no nos hace más, nos hace menos. Casi siempre nos hace menos. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar con nosotros, pero si nosotros nos disponemos a entregarle aquello que está estorbando en nuestro corazón, aquello que está estorbando en nuestra vida, en nuestra familia. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solo buscando la presencia del Señor, buscando ese propósito de Dios, solo buscando su rostro, solo buscando y teniendo una vida en plenitud con el Señor, consagrándonos al Señor. Pedirle todos los días, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo pueda ver y fijar mi mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de esta tierra. Como decía el pastor, que cuando vengamos aquí no vengamos con tal vez la intención simplemente de venir un culto más. Que podamos venir con la actitud y la disposición de saber que vamos a irnos diferentes. De que en adoración vamos a recibir algo diferente. De que vamos a tener algo diferente. Que el Señor va a cumplir un propósito nuevo en nuestra vida. De que el Señor va a cambiar algo diferente en nosotros. Pero está en que nosotros nos propongamos. Porque en la medida que nosotros nos propongamos, el Señor hace. Si no hay disposición, el Señor no hace. Porque el Señor es caballeroso. Y si nosotros le buscamos con el corazón, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y Él ha prometido también cambiar, transformar nuestra vida. Yo no sé si usted quiere vivir como posiblemente hemos vivido, y no quiere decir que en todo, pero hay cosas en las que a veces uno llega a comprender de que ha sido por terquedad de nosotros, por nuestro carácter, porque hemos creído que tal vez sea carácter y es temperamento, ¿verdad? Una mala crianza, que tal vez por algo yo diga, no, yo soy así fui yo, así me criaron y así me quedé. Eso no es de Dios. Si la voluntad de Dios es que usted cambie y que usted pueda hacer algo diferente con aquello y reaccionar de una forma diferente a alguna situación, usted tiene que hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere, que usted disponga su corazón, que usted disponga su vida al propósito del Señor y que usted se deje transformar y que usted pueda adoptar el carácter de Jesucristo. Amén. En esta noche yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y le pidamos al Señor que Él haga en nosotros lo que Él tenga que ser, que ponga en nosotros ese carácter conforme al corazón de Jesucristo, así como fue Jesús, ese ejemplo de carácter, ese ejemplo de carácter que deberíamos adoptar todos, de mansedumbre. El Señor Jesús tenía la posibilidad de bajarse de esa cruz, tenía la posibilidad de avergonzar quizás a muchos porque tenía el poder para hacer muchas cosas, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque sabía que tenía un propósito que cumplir y fue obediente al Señor. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender, que es necesario que entendamos que no siempre se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de su propósito. Y que qué estamos haciendo para cumplir el propósito del Señor, que estamos adoptando o no el carácter del Señor Jesús, ese carácter de mansedumbre, ese carácter de templanza, de obediencia. ¿Estamos adoptando o no ese carácter? ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Dígale al Señor Jesús, yo quiero, Dios, que tú hagas algo diferente en mí, que yo pueda, Señor, ser ejemplo para otros, Señor, con mi testimonio, con mi vida, y que el día de mañana alguien pueda decir, ha cambiado, es algo diferente, pero es porque también dispuso su corazón y puso su mirada en las cosas de arriba, para que el Señor cumpliera su propósito en usted. Que usted pueda entender que las aflicciones de este mundo y todo lo que este mundo nos da día con día no se compara a lo que el Señor quiere hacer con usted, y no se va a comparar nunca con lo que el Señor tiene para usted, sino que es parte del propósito que el Señor quiere cumplir en usted para haber cumplido cada una de sus promesas.
Es parte del proceso que usted tiene que atravesar para haber cumplido el propósito del Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes a entender, Señor. Pon en nuestro espíritu, Señor, un espíritu, Señor, que podamos entender que debemos morir a nuestro yo para que tú crezcas, Señor. Que debemos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde estás tú, Señor, sentado a la diestra del Padre, como dice tu palabra. Que debemos adoptar ese carácter que tú quieres, Señor, para nosotros. Y entender que cada una de las cosas que pasamos son parte del propósito tuyo. Son parte de la formación tuya, Señor, en nuestra vida. Que estás formando nuestro carácter, Señor, y que aunque a veces no lo entendamos, y que aunque a veces nos duela, que aunque a veces, Señor, queramos llorar, queramos regresar y queramos decir no puedo, tenemos que adoptar el carácter de Jesús. Que podamos adoptar ese carácter, Señor, de entender y decir, Señor, aquí estoy. Tal vez no lo entiendo, no lo comprendo, pero me dispongo a hacer tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Que yo pueda entender que son tus propósitos y no los míos los que deben cumplirse. Adore al Señor ahí donde usted está. Dígale gracias, Señor, porque nos dejaste el mejor ejemplo, que fue Jesucristo. Nos dice el mejor ejemplo. Y por medio de él, Señor, sabemos, Señor, que hoy cumplimos con un propósito en esta tierra. Y que tú nos dices salvación y vida eterna, Señor. Te adoramos, Señor. Adore al Señor. Queremos habitar en tu presencia. Dígale al Señor. Para que podamos menguar a nosotros, Señor. Para que seas tú el que crezca, Señor. Y cada día sé más como tú. Levanta tus manos. Yo quiero más de ti. Queremos habitar, dígale, Señor, en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Más como tú. quebranta mi Oh, Señor, quebranta los corazones. quebranta mi vida. Dígale, Señor, yo quiero que quebrantes mi corazón y mi vida. Y que se haga tu voluntad y no la mía. A ti, Señor, Todo lo que soy, todo lo que soy todo cuanto tengo, es tuyo y yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígale nuevamente, yo yo quiero más de ti, Señor. quiero más de Porque ti. he entendido, Señor, que mi humanidad no logró nada. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día Cada día seré Oh, Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú. Yo quiero Quebranta nuestros corazones. Haz lo que tienes que hacer, Señor, en esta noche. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. quebranta mi corazón. Quebranta nuestros corazones, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, y que sea tu propósito cumplirse en nuestra vida, Señor. Todo lo que soy, dígale, Señor,
voluntad y no la mía. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo y yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar, dígale quebranta Señor. mi voz, Queremos menguar, Señor. Quebranta nuestras vidas, Señor, para entender, para entregar tu voluntad, Señor, a ti. Aunque no la entendamos, Señor, aunque no la comprendamos, cuanto es tuyo, Señor, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gracias, Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor y dígale gracias, Señor.